Jóvenes, señoritas, futuros médicos, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Buenas tardes, licenciado. Aquí la Estamos. Sandra. Buenas tardes, Sandra, licenciado. cabe la palabra es mal. Buenas tardes, Carlos. No vale la palabra mal. Tienen que estar bien, porque la mejor época de la vida de una persona es la época del estudiante. Por todos los factores. Primero, la salud. Segundo, la energía que tiene el joven. Tercero, la inteligencia que tiene, ¿no? Y es el momento de aprovechar para el futuro. Después, ya cuando sean profesionales, van a trabajar. Ahí ya van a ser, sí, patrón, no patrón. Por muy médicos especialistas que sean, siempre van a tener un jefe. Y después se van a casar, van a tener hijos, ya, van a tener, ya no tienen la libertad de ahora. Entonces, aprovechar la juventud, sembrar para el futuro, ser siempre buenos estudiantes. Bueno, ustedes tienen un promedio próximo al aprobado en teoría. No he podido terminar de calificar medicina porque he viajado la anterior semana a Potosí, he perdido toda esa semana. Ahora no voy a viajar a ningún lado, estoy en Yayagua y todo este fin de semana me voy a dedicar a terminar de revisar. Antes de la clase de la próxima semana, les voy a enviar en Excel las notas, ¿no? Ahí van a ver sus notas de teoría, sus notas de extensión, sus notas de investigación, sus notas de asistencia y participación en aula. Ahí van a distinguir cuánto tienen de asistencia, cuánto por participación en aula. Sobre todo esa columna va a tener 4 columnas. Ahí van a ver bien y si tienen que reclamar, pues reclaman. Les pido disculpas, no he podido traer hoy día. ¿Cuánto me hubiera gustado traer? Mi esposa me dice siempre, tienes que entregar las notas después de los exámenes. El estudiante espera su nota. Eso es verdad. Esperan su nota, todo eso. Pero ahora estamos pasando un frío terrible en Yayagua, ¿no? Un frío, ese viento. En Potosí hace más frío que en Yayagua. Pero Yayagua le gana a Potosí en el viento que tiene. Un viento, pero frío azota. Hace viento también en Potosí, pero no tanto como en Yayagua. Así es, juventud. ¿Y todo bien ustedes? ¿Ya están preparando? Ya han debido terminar el primer parcial en todas las materias, ¿no? Eh, Tendrán que ingresar al segundo parcial. Ya estamos en vísperas de las vacaciones de invierno. Se calcula que, bueno, todavía tenemos casi un mes de clases porque las vacaciones suelen ser en julio, después de San Juan. Pero hay que seguir trabajando, peleando duro. Entonces, a ver, juventud, podemos recordar qué es lo que hemos avanzado en teoría política, ¿no? En, en, eh, en la materia de política nacional. Pues hemos avanzado una introducción, ¿recuerdan? Una introducción en donde hemos estudiado en los conceptos de los grandes politólogos sobre la política. ¿Qué es la política? ¿No? Y hemos encontrado que la política es sinónimo de Estado, ¿no? Cuando se habla de política se habla de Estado, pero si se habla de política y del Estado, se habla del poder del Estado. ¿Dónde nace el poder del Estado? En el pueblo.
Por eso se elige, el pueblo elige a los gobernantes. Todas esas cosas tienen que dominar. Hemos estudiado los grandes problemas de la humanidad, ¿no? ¿Cuáles serán esos grandes problemas que tiene en este momento la política internacional? Los grandes problemas, en primer lugar, era, por ejemplo, el arsenal nuclear que tiene el mundo. 20 países que tienen arsenales nucleares. Y estamos viviendo con el susto en la garganta, ¿no? Porque esta guerra entre Rusia y Ucrania puede desencadenar una guerra nuclear, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viviendo, ¿no? Y claro, ¿y cuál era el otro gran problema que tenía la humanidad, ¿no? Era el problema ecológico, ¿no? Problema ecológico que según los científicos ya no se va a poder controlar. Se ha desbocado ese problema, ¿no? El calentamiento global, ¿no? Prácticamente va a cambiar el mundo con el calentamiento global. Pero eso no es castigo de la naturaleza, sino el ser humano está ocasionando ese calentamiento global. ¿Y cuál era el tercer gran problema? ¿No? El tercer gran problema era el problema social, ¿no? El mundo tiene en este momento cerca de 11.000 millones de habitantes, ¿no? Y 6.000 millones de habitantes pueden ser prescindibles para la economía capitalista, ¿no? Entonces, habíamos estudiado, ¿no? ¿Y cómo se puede solucionar este problema, ¿no? Y facilito, ¿no? Si leen ustedes las noticias, se van a sorprender. En Europa, ¿no? Están reduciendo la jornada de trabajo, ¿entienden? Eso que parece imposible, 8 horas de trabajo, ¿no? En Europa están en la fase de experimentación, ¿no? ¿Cómo se puede reducir la jornada de trabajo, ¿no? Y se reduce la jornada de trabajo, igual se aumenta la productividad, ¿no? Pero hay trabajo para los demás, para los que no tienen trabajo, ¿no? Entonces, eso que parecía imposible, en Europa se está haciendo los intentos para reducir la jornada de trabajo y abrir espacios para los que no tienen trabajo, ¿no? Y así estos grandes problemas de la humanidad, ¿no? El problema financiero, ¿no? Otro problema financiero, la especulación financiera. Se dice que se juntan cada fin de semana los 40 millonarios que existen en el mundo, los supermillonarios, y deciden el destino ¿no? de los países. ¿Dónde van a invertir sus miles de millones de dólares? ¿De dónde van a extraer los millones de dólares? ¿No? Juegan con el destino de la humanidad. ¿Y de dónde salen tantos miles de millones? De la especulación financiera. Bueno, esos son los grandes problemas que tiene la humanidad. Según los expertos, prácticamente estos problemas ya son incontrolables. Y en medio de todo eso hemos estudiado los autores de la politología nacional y hemos citado a 3 grandes autores, ¿no? ¿Quiénes serán esos 3 grandes autores? René Zavaleta Mercado. Cuando ustedes estudien a René Zavaleta Mercado, van a encontrar un nuevo mundo, una nueva concepción, una nueva visión de la política. Y el segundo gran teórico político en Bolivia, Carlos Montenegro, el teórico de la Revolución Nacional. Y tenemos nosotros en nuestra universidad al doctor Isaac Sandoval Rodríguez, investigador nato,
el doctor Sandoval diseñó la Universidad Siglo XX. Él es el autor de la Universidad Siglo XX, ¿no? Pero diseñó la Universidad Siglo XX como una universidad de investigación. Claro, un investigador tenía que crear una universidad de investigación. Pero nos hemos alejado de ese proyecto, ¿no? Y el doctor me decía con mucha amargura, ¿no? El problema es de que los docentes que vienen aquí a trabajar en el siglo XX vienen con las taras del sistema universitario y lo único que hacen es transmitir, ¿no? Esos problemas. No se puede crear al nuevo profesional con los docentes que vienen. Lamentablemente, no, ese es el problema de nuestra universidad, ¿no? Pero no se pierde la esperanza para que en su momento esta universidad se convierta en una universidad de investigación, ¿no? Como las universidades europeas, norteamericanas, ¿no? Ahí, investigación y teoría. Y además de investigación, nosotros tenemos que ser una universidad política. Hemos estudiado también el proyecto político de los libertadores, ¿se acuerdan? El proyecto político de los libertadores. Ese proyecto político de los libertadores, ¿no? Si se hubiera ejecutado en su cabalidad, ¿no? Los científicos dicen que Bolivia sería más rica que Chile, más rica que Argentina, más rica que Brasil, ¿no? Cuando se funda Bolivia, la población boliviana era prácticamente igual que la población brasilera, igual que la población argentina, igual que la población peruana o chilena, ¿no? Entonces, teníamos las mismas condiciones que estos países. Pero lamentablemente, ¿no? La dialéctica de 50 años, los que propugnaban el proyecto político de los libertadores y los que luchaban contra este proyecto de los libertadores. ¿Quiénes propugnaban el proyecto político de los libertadores? Los artesanos, los campesinos, ¿no? Los componentes del pueblo de Bolivia. ¿Y quiénes luchaban contra este proyecto? ¿No? La oligarquía que se había enriquecido en la colonia y lo que querían era reproducir la colonia, ¿no? Sí, Bolivia independiente, pero como la colonia. Y eso es lo que consiguen ahora con el proyecto político de los conservadores. Después de 50 años, en 1880, se impone el proyecto que ha luchado contra el proyecto político de los libertadores, el proyecto político de los conservadores. Aquí dominan 20 años los conservadores, ¿no? Y ya hemos estudiado también esto, ¿no? El discurso, ¿no? La teoría política nos dice, para conocer una coyuntura política hay que conocer el discurso en ese momento, la teoría política, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y cuál era el discurso de los conservadores? ¿No? Justamente, como conservadores, querían conservar la colonia en el país. ¿Y cómo han conseguido conservar la colonia en la república? ¿No? Con la doctrina clerical, ¿no? La religión católica. Con eso han conseguido, podríamos decir, convencer, ¿no? a los ciudadanos bolivianos. Oh, Señor, ¿no? Entonces hemos estudiado, ¿no? La teoría clerical de los grandes doctores de la iglesia, ¿no? A San Agustín, ¿no? En síntesis nos dice San Agustín, el verdadero Estado es el fundado en el cristianismo, ¿no? Y solo se integra a través de la iglesia. La teoría política, ¿no? De San Agustín sobre el Estado, ¿no? El Estado es fundado si no está fundado en el cristianismo,
no es un verdadero Estado, ¿no? Y si no integra ese Estado la Iglesia, pues nunca se va a integrar ese Estado, ¿no? Entonces, esa es la teoría de uno de los padres de la Iglesia. Y otro es el otro padre de la Iglesia, el doctor de la Iglesia, es Santo Tomás de Aquino, ¿no? La teoría, ¿no? ¿Qué dice? El fin último más alto que tiene una sociedad es alcanzar la felicidad eterna. Eso es lo máximo, ¿no? Y para alcanzar la felicidad eterna, ¿no? El gobernante tiene que trabajar en esa dirección, ¿no? Y la felicidad eterna, ¿dónde está? En el cielo. Aquí puedes sufrir, ¿no? Más bien estás ganando, ¿no? Tus méritos para ir al cielo y ser feliz. Y claro, el gobernante tiene que ganar el gobernante, ¿no? Hay que pagarle al gobernante. Sí y solo sí es el gobernante nombrado por la iglesia. Es la teoría política de Santo Tomás de Aquino sobre la política. ¿Cómo tiene que ser la política? Es el más alto fin de la sociedad, es alcanzar la felicidad eterna. Y como el gobernante va a conducir a la sociedad a la felicidad eterna, entonces hay que remunerarle. Y ese gobernante tiene que ser nombrado por él, por la iglesia. ¿Y quién es el representante de la iglesia? El Papa, ¿no? Y dice, no, ustedes no se preocupen, Dios hace la historia, hace el destino. Nosotros, ¿no? Lo único que tenemos que esperar, ¿no? Porque la historia lo hace Dios. Así nos han convencido, ¿no? Así en ese periodo de los conservadores, ¿no? Pues ha dominado este discurso. Y claro, ellos se han preparado mediante sus instituciones que van a fomentar la filosofía de la iglesia, del cristianismo, ¿no? Estudian los principios filosóficos del cristianismo y entre ellos destaca este Mariano Bautista Caserta, ¿no? Que va a llegar a ser presidente de Bolivia después. Imagínense cómo este Mariano Bautista se ha ido formando desde joven en los principios del cristianismo y llega a ser presidente. ¿Y qué va a hacer? Aplicar los principios del cristianismo en la política nacional. Entonces, ese es el discurso dominante de entonces, ¿no? Y sobre la teoría política. La soberanía popular es el ateísmo. Y el ateísmo es lo peor que existe. ¿Cómo pues vamos a ser ateos? No, no puede ser. El que domina es la fe. Hay que tener fe sobre el destino eterno del hombre y del gobernante, ¿no? Así, y eso todavía existe en nuestras cabezas, aunque no queramos, todavía ha sido tan fuerte este discurso político que todavía existe en nuestras cabezas, este discurso. Ya saben ustedes la teoría política. Del discurso deriva el Estado. Se forma un Estado, el Estado conservador, ¿no? ¿A través de qué se forma el Estado? ¿Cómo se forma un Estado? ¿No? A través de la constitución política del Estado. La constitución política del Estado va a diseñar al Estado y va a aplicar esa constitución en el nuevo Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese Estado? El Estado, ¿en qué se caracteriza el Estado? Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la característica del Estado conservador? ¿No? Ustedes dirán, pues esta constitución política del Estado se promulga el 28 de octubre de 1880, ¿no? El primer año del Estado,
del periodo conservador. ¿Y quién promulga? El presidente Campero. ¿Y quién era el presidente Campero? Ustedes vayan vayan a la universidad, esa calle se llama Campero, ¿no ve? Pues Campero era un general de la guerra del Pacífico que, como la mayoría de los generales, ¿no? Ya hemos estudiado la guerra del Pacífico, ¿no? Preferían no hacer la guerra. No, Chile, no. ¿Por qué la guerra? Haremos la paz, ¿no? En vez de morir por la tierra, por el mar. Se promulga el 28 la nueva Constitución Política del Estado y se diseña el Estado. ¿De qué manera? Primero, los requisitos para ser ciudadano, ser boliviano. 2, tener 21 años siendo soltero. No, tener 21 años siendo soltero y siendo casado 18 años. A partir de ahí pueden ser ciudadanos. 3, saber leer y escribir. O sea que la inmensa mayoría que no sabía leer y escribir no era considerado como ciudadano según el Estado oligarca conservador. Por eso se llama Estado oligarca, ¿no? El Estado conservador. Y tener una propiedad inmueble o una renta anual de 200 pesos. Así que era una sociedad, un estado censataria. ¿Recuerdan lo que es un estado censatario? ¿No? Requisitos de tener una fortuna para ser ciudadano. Los demás no eran ciudadanos, no tenían derechos dentro del estado conservador. Y 4, estar inscrito en el registro cívico. Esas eran las condiciones para ser ciudadano según la constitución política del Estado oligarca. Los doctores, ¿no? La antinación, estos doctores, ¿no? Los doctores guairalevas, según Carlos Medinaceli. No, para ser boliviano tienes que saber leer y escribir. ¿Quieres ser boliviano? Tienes que tener tu renta, ¿no? Ellos sí sabían leer y escribir, ellos sí tenían renta, bolivianos, disfrutar del Estado boliviano. ¿Y qué estaba pasando con la verdadera nación? ¿No? Esta foto es del periodo al final del Estado conservador y principios del Estado liberal, ¿no? Pues la verdadera nación era considerado como no miembro del Estado boliviano, ¿no? Y por eso es de que, ¿no? Usurpan sus derechos. Vamos a ver, ¿no? Con ese pretexto, ustedes no son bolivianos. Nosotros somos bolivianos y tenemos derecho a la tierra. Ustedes la tierra que tienen, eso es del Estado boliviano. Como no son ciudadanos, entonces nosotros vamos a disfrutar su tierra. Estado, ejército, a meter guerra a la nación boliviana. Ese es el periodo conservador, ¿no? Otra característica del Estado conservador, además de los requisitos para ser ciudadano boliviano, es el Estado clerical. Claro, pues del discurso ideológico deriva el Estado. Un Estado, ¿no? Que une con la Iglesia, ¿no? Y es más, ¿no? Es la única religión permitida en ese periodo, ¿no? Dice, el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, prohibiendo el ejercicio público de todo otro culto, excepto en las colonias donde habrá tolerancia, ¿no? Aquí se une el Estado con la Iglesia, ¿no? Vean ustedes cómo va reproduciéndose la colonia en la República en 1880. Aquí han sido, se puede decir, derrotados los que han propugnado el proyecto político de los libertadores. Aquí está consolidado el poder de los propugnadores de la reproducción de la colonia. Y por supuesto, ¿no? La religión católica, apostólica y romana,
¿no? Y este Estado conservador, ¿no? Como ha desotado al Estado del proyecto político de los libertadores, que decía, ¿qué decía el proyecto político de los libertadores? Hay que proteger el mercado boliviano. Hay que proteger el mercado boliviano para que los artesanos puedan constituirse en capitalistas, ¿no? Hay que formar un Estado capitalista fuerte a partir de los artesanos, ¿no? Por eso hay que proteger el mercado boliviano. Pero ¿qué dicen los que se producen en la colonia en Bolivia? Libre mercado, ¿no? Que estos artesanos producen muy caro, nosotros podemos comprar importando más barato y además podemos exportar libremente la plata que producimos. Vamos a tener más ingresos y teniendo más ingresos vamos a crear más empresas, va a haber más inversión y Bolivia va a crecer. Ese es el pensamiento de los propugnadores del libre mercado, el Estado conservador, ¿no? ¿Ven ustedes qué interesante conocer todo esto? ¿Cómo es la dialéctica de la política en Bolivia, ¿no? Y aquí está, ¿no? Pues, nosotros somos ciudadanos bolivianos, ¿no? Estos los que sabían leer y escribir, los que tenían renta de 200 pesos, ¿no? Nosotros tenemos derecho a la tierra. ¿Por qué ellos que no son ciudadanos bolivianos, ¿no? Estos comunarios, ¿no? Disfrutan de la tierra a través de sus aylus, ¿no? No, tenemos que, y empiezan a vender la tierra de los aylus. Dicen, la tierra de los aylus es del Estado, y el Estado reconoce a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que, pues, disfrutar de esa tierra del Estado, ¿no? Entonces, van creando leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de desvinculación de la tierra a los indígenas. No hay que desvincular a los indígenas de la tierra. Vamos a vender esas tierras. Y el que compre será un inversor capitalista que va a hacer crecer la producción agrícola, ¿no? Esa es la política del Estado conservador respecto a la tierra. ¿Y cuáles eran los actores, ¿no? En ese periodo habían dos partidos políticos. Ya habían partidos políticos. El Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿no? El Partido Liberal era anticlerical, ¿no? Era como Sucre, podemos decir, ¿no? O como Santa Cruz, ¿no? No, la iglesia está bien en su lugar, pero no puede ser parte del Estado, ¿no? Después se van a apropiar del poder los liberales y vamos a ver cómo aplican esa política anticlerical, pero los conservadores dicen, no, señores, aquí la constitución política del Estado reconoce a la iglesia como componente del Estado boliviano y es además la única, ¿no? Entonces, la lucha entre los actores políticos de entonces, del Partido Liberal y el Partido Conservador. Pero esa lucha era solamente en torno a si el Estado va a ser clerical o anticlerical. En lo demás, los dos son prácticamente iguales. Y claro, ¿quiénes participaban legalmente, entre comillas, de la política? Estos, el 5% de la población, que sabían leer y escribir, que tenían sus rentas de 200 pesos anuales, ¿no? El resto, ¿no? Pero ese resto, en este periodo, igualito participa en política. ¿Cómo? Defendiendo sus tierras, defendiendo los artesanos, el mercado nacional, ¿no? ¿no? Podemos decir que este periodo no ha sido un periodo de paz como ellos quisieran, ¿no? Porque los campesinos y los artesanos también se han defendido y eran actores de la política
en este periodo. ¿Y cuáles eran las relaciones políticas internacionales del Estado conservador? ¿No? Ya hemos visto, ¿no?, que al finalizar el periodo de los caudillos, ¿no?, ya cuando el proyecto político de los libertadores estaba siendo desplazado por esta nueva clase política de los conservadores, ¿no?, se produce Chile invade Bolivia. Ya hemos estudiado eso, ¿no?, la guerra del Pacífico. Pero tenemos que recordar que la guerra del Pacífico no es como nos han contado, que el 14 de febrero de 1879 estos chilenos han invadido nuestro territorio y nosotros, como estamos bailando en los carnavales, no nos hemos defendido. Y recién 14 días después, Hilarión Daza organiza un ejército y intenta defender. Eso es una mentira, ¿no? Mentira que nos han metido a la cabeza, ¿no? Porque en primer lugar Chile invade Bolivia, ¿no? No solamente ese día, sino desde 1839 Chile se produce la primera invasión de los chilenos a territorio boliviano. En 1839, ¿no? En 1866, ¿no?, los chilenos imponen el Tratado de Medianería. ¿Qué pasa? La mitad del litoral boliviano para Chile. Chilenos, pero por favor, acuérdense ustedes, esto es nuestro. Chile pisoteó todos los tratados, aquí si quieren nomás. Y vamos a compartir, además de eso, la mitad del territorio boliviano, del litoral boliviano para Chile, y la otra mitad vamos a compartir las riquezas que tiene. Si quieren nomás. Ya Chile, ¿no? Y felices, nos hemos salvado de la guerra, ¿no? Ya no hay guerra. Aunque estamos compartiendo la riqueza nuestra con Chile. Imagínense cuántos años antes de la invasión chilena, Chile ya había invadido el territorio boliviano. ¿Y qué hace la oligarquía boliviana? Los patriarcas de la plata, ¿no? Más bien se alían con los chilenos, ¿no? Los gobernantes bolivianos se alían con los chilenos contra la nación boliviana, ¿no? Esas cosas no nos cuentan, ¿no? Pero ha habido traición de estos oligarcas, ¿no? Por eso se dice Aniceto Arce, después llega a ser presidente de Bolivia, tiene la avenida más importante en La Paz, se llama Avenida Arce, ¿no?, el principal traidor de Bolivia, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Ya hemos estudiado. Y en el periodo conservador, ya cuando los conservadores están en el poder, se firma el Pacto de Tregua, ¿no? El Pacto de Tregua. ¿Qué dice el Pacto de Tregua? ¿No? Ya chilenos, no entren por favor a La Paz, a la capital, no, por favor, no entren a Sucre, por favor, ya, se queda Chile, todo el territorio que han ocupado ustedes, para ustedes va a ser. Pero eso sí, nos van a construir un ferrocarril, ¿qué les parece? ¿No? La riqueza que tenía el litoral boliviano podía construir miles de ferrocarriles, como hasta ahora Chile vive de ese territorio, ¿no? Entonces, esa fue la política de que no nos cuentan, ¿no?, de los conservadores. Ya ¿qué querían los conservadores? ¿No? Sacar su producción de plata con el ferrocarril. Eso nos va a beneficiar, ¿no? Así, ¿no?, estos conservadores gobiernan Bolivia o gobernaron Bolivia. Entonces, ¿no?, aquí un homenaje a los colorados de Bolivia. ¿Quiénes eran los colorados de Bolivia? Pues la nación boliviana, ¿no? Esos los señores caballeros doctores
que eran considerados ciudadanos de Bolivia, ellos no se han alistado a defender el territorio boliviano. Más bien los que eran considerados no ciudadanos de Bolivia, ellos se han alistado para defender el territorio boliviano, ¿no? Pero si no, hay cosas bien tristes, ¿no? Después de ese día de la invasión, ¿no? Se organiza un ejército de 5.000 hombres, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y van al frente sin armas, sin uniforme, ¿no? Y los que han participado de esa guerra escriben, dicen, en realidad nosotros ya estábamos pensando en organizarnos con ondas, ¿no? Para defendernos, porque no teníamos armas, ¿no? ¿No? ¿Y por qué no tenía armas Bolivia? Porque no se ha preparado para la guerra, ¿no? Como dice, como hemos estudiado, se ha preparado para perder. En cambio, Chile se ha preparado para ganar. Así es la historia de nuestro país, historia política del país. Y ustedes tienen que saber todo esto, ¿no? El departamento del litoral, ¿no? Tenía 120.000 kilómetros cuadrados de territorio boliviano, ¿no? Con 400 kilómetros de costa. Y la oligarquía boliviana pierde ese territorio que no se puede perder por ningún motivo, ¿no? Como si se perdiera cualquier cosa, ¿no? Ya, denos tanto, construyan ferrocarril, ¿no? Esa es ¿no? la política de los conservadores, de los doctores. Muy bien, todo esto, jóvenes, tenemos que dominar si queremos ser políticos, pero políticos que hagan revolucionar al país, ¿no? Porque si ignoramos todo esto, ¿qué clase de políticos vamos a hacer? ¿No? Entonces, con eso terminamos el tema de los proyectos políticos de los conservadores. La semana próxima entramos al proyecto político de los liberales. Después el proyecto político de la Revolución del 52, que va a dar la vuelta todo este periodo de los conservadores y liberales, y vamos a entrar después vamos a entrar al proyecto político militar. Casi 20 años de gobiernos militares hemos tenido, y para después entrar al proyecto político neoliberal, y por último al proyecto político del movimiento al socialismo. Después vamos a entrar al estudio de análisis de coyuntura. Entonces, juventud, bien, les he ayudado. Yo sé que están ustedes bien cansados, todo el día pasando clases, en la mañana haciendo prácticas, pero tiene que penetrar en su cerebro hasta la conciencia la importancia de la política. Tienen ahí las diapositivas a su disposición, tienen el resumen del texto. En realidad, toda esta parte es el texto completo, ¿no? Lean el texto, interésense en la política, lean los periódicos todos los días. ¿Cómo está el mundo en este momento? ¿Cómo está el país en este momento? ¿No? Como tantos problemas que tenemos, problemas políticos que tiene el país, eso tiene que saber, estar al día con la política. Entonces, juventud, como no hay preguntas, eso quiere decir que han entendido todo. Pero eso no es verdad, ¿no? Se entiende una parte y no se entiende otra parte, ¿no? Pero cuando estudien van a entender todo, eso seguro. Seguro. Tienen buen promedio, están en buen promedio en el primer parcial, pero les digo para que hagan competencia, no porque quiero compararles, ¿no? Odontología les ganó en puntaje, ¿no? Cuando medicina siempre iba con más puntaje. Pero este es el primer parcial. Veremos qué pasa con el segundo parcial. Les voy a llamar lista. Lista les voy a llamar, ¿ya? Esta vez voy a llamar lista. Aida Griselda. Presente, licenciado. Bien.
Griselda. Álvarez Lourdes. Presente, licenciado. Muy bien, Lourdes. Aika Lady. Lady. Bautista María Magdalena. Presente, licenciado. Bien. María. Beltrán Carlos. Presente, licenciado. Bien, Carlos. Campero Paola. Paola. Paola no está. Caracara Jocelyn. Jocelyn. Carata Josmeri. Presente, licenciado. Bien, Josmeri. Cayo Samuel. Samuel. Choque Virginia. Choque Virginia. Choque Sonia. Presente, licenciado. Muy bien, Sonia. Choque Benjamín. Benjamín. Presente, licenciado. Presente. Muy bien, Benjamín. Ya te puse falta, pero voy a corregir. Presente, licenciado. Está bien, está bien. Choque Sandra. Presente, licenciado. Bien, Sandra. Choque Sergio. Sergio. Presente, Muy Presente, bien, Sergio. licenciado. Está bien, Sergio. Colque Álvaro. Presente, licenciado. Buenas Bien, noches. Álvaro. Colque Zenaida. Zenaida. Condori Cristian. Cristian. Presente, licenciado. Bien, Cristian. Condori Giovanna. Presente, licenciado. Muy bien, Giovanna. Cruz Franz. Franz. Presente, licenciado. Muy bien, Aquí. Franz. Muy bien. Díaz Willy. Díaz Willy. Fesufino Janet. Presente, Janet. licenciado. Muy bien, Presente, Janet. licenciado. Flores Nelly. Nelly. Presente, licen. Muy bien, Nelly. Presente, Flores. licen. Está bien, Nelly. Está bien. Flores Evelyn. Evelyn. Flores Jordis. Presente, Jordis. Lice. Muy bien, Jordis. Presente. Está bien. Guzmán Mario. Mario. Presente, licenciado. Bien, Mario. Está bien. Guzmán Zemberto. Presente, licenciado. Zemberto. Ezera Jimena. Jimena. Ezera Fernando. Nuestro licenciado aquí presente, aquí estoy. Muy bien, Fernando. En derecho hay un joven que es también Fernando Ezera. Es tu tocayo, digamos. Hinojosa Dalsi. Dalsi. Hinojosa Zenaida. Zenaida. Hualca Elvis. Elvis. Guarachi Dafne. Dafne. Guaita John. John. Presente, Licen Hinojosa. Pero dice Hinojosa Cabezas Dalsi, dice. Hinojosa Cabezas. Ya te he puesto falta. Presente, Licen. Estoy presente, Licen. Ya, está bien, Hinojosa. estoy corrigiendo. Ya, gracias. Guaita John. John. Hancock Gladys. Gladys. Laca Paola. Paola. López Alcier. Presente, licen. Laca, Bien. Paola. Laca Paola. Laca Paola. Sí, licen. Sí. Está bien, Laca Paola. López Alcier.
No está. Lovera Silvia. Silvia. Presente, Lice. Acá estoy. Silvia Lovera. Muy bien. Muy bien. Mayo Sergio. Sergio. Mamani Michel. Michel. Presente, licenciado. Bien, Michel. Mamani Selmar. Selmar. Michel está bien. Ahora Selmar no está. Mamani Zosi. Presente, licenciado. Zosi, muy bien. Mamani Haider. Haider. Marcos Hilda. Hilda. Martínez Jessica. Jessica. Presente, Lice. Muy bien, Jessica. Martínez James. Lice, ¿me escucha Martínez, Jessica? Jessica, sí, está bien. Jessica, tienes asistencia. Martínez James. Méndez Zené. Zené. Muruchi Alex. Presente, Lice. Muy bien, Alex. Nina Nicole. Nicole. Presente, licenciado. Muy bien, Nicole. Nogales Jenny. Jenny. Presente, Lice. Presente, Nogales. Nogales Jenny, está bien. Oxachoque Camila. Presente, licenciado. Muy bien, Camila. Ordóñez Kevin. Kevin. Pacheco Johan. Aquí, Licen, presente. Muy bien, Johan. Patsy Hazison. Presente, dice. Muy bien. Patsy Hazison, muy bien. Zamírez Benjamín. Zamírez. Zamírez Franz. Lice, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Franz. Muy bien. Zamírez Leiren. Leiren Nicole. Zamos Roberto. Presente, Lice. Muy bien, Roberto. Zayos Cristian. Cristian. Muy Presente, bien, Lice. Cristian. Rosales Zeina. Zeina. Presente, licenciado. Muy bien, Zeina. Saavedra Ronald. Buenas noches, licenciado. Muy bien, Ronald. Sarsuri Zaul. Sarsuri Zaul. Soto Verónica. Soto Verónica. Tola Davidson. Davidson. Orlando. Ulaque Judith. Judith. Presente, licenciado. Muy bien, Judith. Valverde Blanca. Blanca. Velasco Jocelyn. Buenas tardes, Jocelyn. licenciado. Presente. Muy bien, Jocelyn. Vila Edilberto. Edilberto. Villalta Yesmina. Presente, Lisa. Buenas Muy tardes. bien, Yesmina. Yapura Katia. Katia. Presente, Lice. Presente. Bien, Katia. Yujra Magno. Presente, licenciado. Muy bien, Magno. González Merit. Presente, Lice. Muy bien, Merit. Muchísimas gracias, juventud. Licenciado, asistencia. no faltó. Zasguido. Sí. Zasguido. Licenciado, sí, no estaba en las listas y recién he arreglado eso. Pero no estás en lista, Zasguido. Recién he arreglado por eso, licenciado. Ah, ya. Has arreglado, porque si Sí, no sí, estás sí. en lista, no vas a tener nota. Sí, por eso. Apellido Zasguido
arreglé para mi examen Ya. porque tampoco me estaba Sí, apareciendo en el sí, sistema. sí, está Buenas tardes, Yasguido. licenciado. Yasguido Paola. ¿Me podría tomar Vanessa. asistencia? Muy bien. Ahora sí, muchísimas gracias, juventud. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, se han enojado conmigo, ¿no?